Campus América es una actividad, es un programa de la UL que lo venimos celebrando desde el año 2017 con la finalidad de compartir todo lo que hacemos y todo lo que aspiramos con las universidades americanas. Y la mayoría de los eventos se quedan luego en el seno de los grupos de trabajo de investigación del profesorado y no revierte en la participación de los estudiantes. Así que quiero agradecer enormemente a los estudiantes que están aquí presentes. Bien, 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Ese día, a pesar de que se celebró muchas veces anteriormente, fue proclamado por la ONU en 1992 con el fin de alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. El lema de la ONU para este año 2022 es dignidad para todos en la práctica, los compromisos que asumimos juntos por la justicia social, la paz y el planeta. Bien, tengo que decir que la pobreza no solo arrastra, como todos sabemos, a los seres humanos a vivir en situaciones poco dignas, como una vivienda insegura, como falta de alimentos, como condiciones de trabajo peligrosos, como ustedes bien saben, sino que genera violaciones de los derechos de los pobres por su vulnerabilidad social. Y de una de esas violaciones es de lo que vamos a hablar hoy aquí, del genocidio del pueblo maya en Guatemala. Pero además queremos recordar que buscar medidas para erradicar la pobreza nos corresponde y nos compete a todos. Algunas cosas que nosotros podemos hacer o que tenemos que hacer: diseñar políticas más justas y que incrementen el crecimiento económico de los pobres. Un crecimiento económico que también genere empleos productivos, que promueva la igualdad. Sistemas de protección social, estudios que ofrezcan soluciones más sostenibles y reviertan en el desarrollo equilibrado de todas las zonas del planeta. Pero sobre todo, y es la razón de por qué estamos hoy aquí, sobre todo, es cambiar comportamientos y actitudes más solidarios con aquellos que a costa de su pobreza hacen posible que en este lado del planeta nosotros vivamos sin restricciones y en un consumo incesante y a veces innecesario. Por eso llamo a los jóvenes a la participación como portadores de soluciones innovadoras e impulsores del cambio, porque es fundamental. Y por eso también estamos hoy aquí, porque queremos sembrar continuamente sensibilidades para comprometernos más. Y por eso me congratula mucho compartir esta mesa con personas que están muy implicadas y sobre todo comprometidas y además responsables de las políticas y las acciones autonómicas más relevantes en esta materia. A quienes les agradezco muchísimo que me hayan contactado para celebrar este acto en este día y en el marco de la universidad y en el marco de Campus América. Antes de pasar la palabra, quiero agradecer tremendamente al decano, que comparte la mesa aquí a mi derecha, que ha facilitado que este acto se desarrolle aquí, y dos profesoras que están ahí en el público, pero han formado parte de la organización de este acto, que son Carmen Van Wemen y Patricia de Polti. Sin más, paso la palabra a mi izquierda a don Juan Francisco Trujillo Marrero, director general de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias. Y muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días a todos, señora vicerrectora, señor decano, señor representante de la coordinadora de ONG Canarias y, como no, a nuestra ponente, que tenemos el placer de escucharle posteriormente. En primer lugar, agradecer esta oportunidad que no siempre se tiene al futuro de las ciencias de la información delante, para poder transmitir y saber un poco qué se hace desde las instituciones en favor de erradicar algo tan importante como el día que celebramos hoy, que es, con una frase, pobreza cero. Lo que yo me gustaría empezar, y brevemente, que lo que pase en cualquier parte del mundo nos afecta. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero no todos están pudiendo hacerse frente con consecuencias de igual manera.
Requiere una cooperación en el desarrollo fuerte y estable hacia un desarrollo sostenible en todo el planeta. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta y cómo debemos atenderlo y subrayarlo. Nuestro camino para seguir debe basarse en objetivos compartidos y una visión común para las personas, por el planeta, de que nunca tantas personas habían necesitado ayuda humanitaria en el mundo. Esto es una reflexión que se hace desde la cooperación descentralizada. Cuando hablamos de cooperación descentralizada nos referimos a la que practican las comunidades autónomas. Está la cooperación del Estado y la cooperación descentralizada. Nunca nos habíamos visto con tanta necesidad en el mundo como la que tenemos ahora. Fenómenos naturales son consecuencias, las guerras y los conflictos sin resolver son los tres elementos que más afectan a este mundo y a la situación que nos llevamos. Las Naciones Unidas, que hace un papel importantísimo a través de la coordinación de asuntos humanitarios, solicitó recientemente un apoyo de 41 millones de dólares para atender a 183 millones de personas más vulnerables en el mundo, que sufren múltiples crisis, incluida la pobreza, el hambre, especialmente en las crisis alimentarias que está sufriendo África. Todo ello apunta a un papel insustituible de la cooperación y en lo que atañe en concreto a la cooperación descentralizada, que es lo que me refería anteriormente. Recientemente, en las comunidades autónomas hemos hecho una respuesta conjunta ante esta crisis alimentaria de emergencia y en un tiempo récord hemos hecho una recaudación de un gesto común de aproximadamente 3.900.000 euros, donde irán destinados a proyectos en Sudán del Sur, Nigeria, Burkina Faso, Uganda, Congo, Sáhara, Etiopía, Chad y el Mali. 14 comunidades autónomas, que son las que hemos participado, hemos establecido una ruta de consenso donde todas y todos coincidimos que de la crisis se sale cooperando. Este es el lema que hemos utilizado en las comunidades autónomas. Queremos reforzar el valor de la cooperación me refiero, con respuestas de vulneraciones de los derechos humanos, que es básicamente de lo que vamos a tratar hoy, y queremos reconocer las sinergias y establecer alianzas entre lo que establece el objetivo ODS 17 y dar una respuesta eficiente y eficaz a las crisis actuales, así como en las próximas que nos enfrentemos. A todo esto es un decálogo, digamos, en principio del Día Internacional, lo que nos encumbre a todos en este día tan importante, y en lo referente a Canarias, tener en cuenta que en el día de hoy, y sobre todo con el tema, he tenido la oportunidad de firmar las bases para poner en marcha algo que no se tenía en Canarias, que era primero un documento que nos estableciera la educación para la ciudadanía global y la transformación social, algo que era necesario y que no se había puesto en marcha desde nunca en Canarias. Esta vez lo hemos conseguido. Recientemente, hoy en concreto, ya he firmado la base y hemos puesto a disposición de las organizaciones para 150.000 euros que saldrán ya en breve en los boletines para que este tema. Lo importante de esto, ¿qué significa? A lo que estamos hoy aquí y a quienes nos están escuchando, es el futuro. Básicamente, y el futuro del saber, que es lo más importante, que puedan transmitir en este lugar y en esta zona la importancia que tiene la cooperación, la colaboración, el voluntariado. En alguna manera, sensibilizar a la ciudadanía la importancia de ser solidario con los demás, empezar a reconocer y empezar a interpretar las necesidades de los demás, del que está al lado, del semejante. Por lo tanto, es muy importante y a lo cual quiero anunciar hoy como primicia este encuentro tan grato y tan familiar y con esta audiencia, por cierto, que parece que veo que es más femenina que masculina, con lo cual me enorgullezco enormemente que esto sea así y que la sensibilidad empecemos a tenerla desde aquí, desde la universidad, desde los puntos del saber, de lo que podamos distribuir. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, director. Y tiene ahora la palabra el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, don José Antonio Batista. Gracias, vicerrectora, compañeros de mesa, ponente, querido público, compañeros y compañeras. Buenos días y bienvenidos a la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La Laguna, de la que tengo el honor de ser decano desde hace unos meses, ¿no? Yo también voy a hacer a dirigirles unas breves palabras, quizás mi perspectiva un poquito distinta. Yo soy antropólogo y doy clase en una facultad de Ciencias Sociales donde se enseña Sociología y Antropología, ¿no? Me gustaría empezar esta breve intervención pues, expresando un deseo, ¿no? Y ojalá llegue el momento que no haya que celebrar, y digo celebrar entre comillas, porque las connotaciones a veces de la palabra celebrar no son las más adecuadas, unidas con un día para erradicar la pobreza, ¿no? Que decía, o digo, que ojalá llegue el día que no tengamos que celebrar un día dedicado a la erradicación de la pobreza como otros tantos aspectos no tan positivos o negativos de nuestra sociedad y que también, entre comillas, celebramos, ¿no? Que debamos dedicar un día a recordar que la pobreza tiene que ser erradicada muestra que sigue siendo un problema grave, gravísimo, pero un problema grave aquí y ahora, no en el pasado o en los mundos lejanos, ¿no? La pobreza, como saben, yo creo que es mi principal reflexión inicial desde mi perspectiva, es en muchísimos casos riqueza mal repartida. O apuntando incluso al tema de la lección o de la conferencia de hoy, riqueza robada por y para unos pocos. Es, si me permiten utilizar esa metáfora tan manida, ¿no? Tan usada, una tarta grande que se reparte muy desigualmente. Por eso observamos que en los países del norte, en el occidente rico, ¿no? Parece una paradoja, es un fenómeno que lejos de desaparecer, incluso se acrecienta, ¿no? Ensanchándose esa diferencia que hay entre los más ricos y los más pobres. Pero también surgen y aumentan, paradójicamente o no tan paradójicamente, los que se encuentran en medio, es decir, las personas que tienen trabajo, pero entran en la categoría de los pobres. Y entonces hablamos cada vez más, como un fenómeno además creciente, de trabajadores pobres. Eso casi es una contradicción en sus términos. Nuestra historia cercana de Occidente, hablar de un trabajador pobre, pues igual hace unas décadas era algo incomprensible, ¿no? Podemos decir que era un oxímoron, ¿no? Dos términos que no pueden ir casi juntos, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque los salarios crecen muy por debajo del coste real de la vida, que se ha disparado, como todos saben, ¿no? Vemos así que las sociedades de la opulencia son también sociedades llenas de pobreza. Y repito, no es una cuestión de recursos o de reducida productividad de sus sistemas económicos, que es algo que oímos continuamente, sino de una asignación desigual de los bienes que se producen, y son muchos. No faltan alimentos, hay que repartirlos mejor. No falta capital, hay que repartirlo mejor, capital financiero. Canarias, por ejemplo, es una comunidad autónoma rica, depende de un sector que genera tantos beneficios como es el turístico. Sin embargo, estamos entre las regiones con mayor tasa de pobreza de España, creo que estamos ahora mismo por la última, e incluso de Europa. O sea, nuestro nivel de renta o nivel de pobreza en este caso es comparable a algunos países del este de Europa. Vivimos una comunidad donde el paro es alarmante, sangrante, ¿no? Especialmente entre los jóvenes y las mujeres, la mayor parte de los compañeros que hay aquí, de las compañeras, ¿no? Tengo clarísimo, ¿no?, que el problema radica en que se ha distribuido y continúa distribuyendo desigualmente lo que tenemos. Podemos hacer una tarta mucho más grande, traer más turistas, construir más complejos, hacer que gasten más, pero si no nos ocupamos de repartirla de forma equitativa, justa, la mayor parte la seguirán disfrutando unos pocos. Es un problema, sí, de cooperar, de solidaridad, estoy muy de acuerdo, pero también es un problema de reparto de la riqueza. Aparte de que, sigo con la metáfora, la tarta se enfrenta a límites en su crecimiento, es decir, para resolver el problema de la pobreza no podemos seguir haciendo que la tarta sea más grande, habrá que pararse y repartir la tarta, ¿no? A nivel mundial pasa lo mismo. La brecha entre los países del norte y los del sur crece, no deja de crecer.
el comercio internacional, las migraciones y otros fenómenos globales, podrían contribuir a reducir esa pobreza. Sin embargo, la extrema avaricia de las grandes empresas globales, los gigantescos intereses económicos transnacionales y hasta nuestro estilo de vida, que también se ha apuntado, ¿no?, basado en la satisfacción continua y creciente de necesidades artificiales, entre otros muchos factores, hacen que las diferencias continúen. No es algo nuevo, desde la época de los descubrimientos. Hace unos días celebramos el 12 de octubre, que para algunos es el inicio de eso que llamamos la globalización, ¿no? Ese 12 de octubre. Desde hace un tiempo, no es algo nuevo, decía, el mundo occidental desarrollado ha sostenido su potencia económica y, por consiguiente, social, política y cultural en la explotación de los recursos naturales, los territorios y hasta la gente de aquellos lugares del mundo que son ricos por su naturaleza. Ricos por su naturaleza. Para ello no han dudado incluso en eliminar, me refiero a la conferencia, es decir, en quitar de en medio, permítame la expresión literal, a quienes defendiendo sus derechos ancestrales sobre esos territorios y sus recursos naturales los han defendido, ¿no? La solución a la pobreza, y acabo, no es sencilla ni rápida, no quiero ser pesimista, ¿no?, sino realista. Todos podemos hacer algo para acabar con ella, podemos cooperar desde el norte, podemos contribuir a su desarrollo, pero yo creo, sinceramente, que para conseguir este objetivo de manera eficaz, quizás no rápida, unos cuantos han de ser menos ricos. Es más, creo que una cuestión ética o de justicia social que una cuestión económica o de crecimiento económico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, decano. Y finalmente tiene la palabra don José Manuel Alfonso Ramos, que es vicepresidente de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Canarias en Tenerife. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Primero dar las gracias a la vicerrectora por podernos invitar y estar hoy aquí, al rector y a Juan Francisco Trujillo, compañero que nos conocemos ya de varias batallas, y muchas gracias por colaborar el Gobierno de Canarias con todas estas iniciativas. Bueno, esto de hablar el último al final prácticamente está dicho todo, pero voy a intentar dar algunas pinceladas sobre qué es la plataforma Pobreza Cero. La coordinadora forma parte de ella y realmente decir qué es, pues es un movimiento estatal de organización de comunidades de ONGs. Todo está enfocado a la movilización de la sociedad civil para que sea consciente de la situación en la que vivimos. ¿Por qué esta campaña? Bueno, pues esta campaña es dar cabida y conocimiento sobre todo al objetivo de desarrollo sostenible número 1, que no es casualidad que sea el número 1, como decía antes la vicerrectora, que es el plan de poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo. Hay que decir que después de la pandemia, la verdad es que la subida de pobres en el mundo subió unos 500 millones de personas más, que supone un 8% a nivel nacional, a nivel internacional. Sí que es cierto que en Canarias la ayuda oficial de desarrollo se ha multiplicado, se ha elevado al 50%, pero no es menos... hay que decir que veníamos de un atraso que no ha compensado esa subida. Estamos en ello. Antes estaba hablando con Francisco, que el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Canarias en este aspecto y que se nota, pero que hay que seguir evolucionando. No solo el Gobierno, sino hago un llamamiento a los cabildos para que se pongan las pilas en este sentido. La cooperación necesita más refuerzo, más apoyo y más dinero para poder trabajar. ¿Por qué? ¿El porqué de estas campañas? Pues mire, el viernes pasado salió un informe AROPE y otro de Cáritas, de FOESA, para hablar de la pobreza. La verdad es que la situación en Canarias, no me voy a extender ni voy a repetir, como han dicho antes los compañeros, pero es muy grande y complicada. Esto no es algo nuevo, lo venimos arrastrando hace tiempo y es un compromiso de todos y una obligación de todos el darle solución a este tema. Desde la población civil, las ONGs, las asociaciones y el propio Gobierno. Los objetivos que tenemos en esta campaña, pues sobre todo sensibilizar a la población civil, que
tengo que decir que cada vez que hay una campaña para ayudar, es la que más se vuelca. No sabemos ni de razas, ni de tener más, ni tener menos. Cada vez que se hace una campaña, ahí está la población civil. Lo hemos tenido últimamente en las campañas contra la población de Ucrania, con cómo se han volcado para acogerlos. Y esto es un suma y sigue, o sea, cada vez que hay un terremoto, cada vez que hay una catástrofe natural en el extranjero, pues ahí está la solidaridad del pueblo español, que basta decir que se nota y está ahí. Otra de las cuestiones es difundir a la opinión pública cuáles son las situaciones. A veces se nos olvidan y yo creo que es necesario recordarlas. Movilizar a la opinión pública y, sobre todo, influir en las políticas de cooperación. Yo creo que en este sentido los políticos no es que haya que obligarles, creo que son conscientes de la situación que hay. Y creo que están en una situación muy complicada. El poder llegar a la situación en la que vivimos todos y conocemos y darle una solución no es fácil. Pero sí que está claro que las obligaciones, sobre todo de derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales, no podemos olvidarlas. ¿Desde cuándo esta campaña? Bueno, pues la campaña de Pobreza Cero está desde febrero de 2005 y está claro que es dar a conocer y recordar que todo lo que vivimos o conocemos y se difunde, pues no se pierda, que esté ahí y recordarlo. ¿Quiénes formamos la Pobreza Cero, la plataforma? Pues en este momento hay unas 1.000 organizaciones y más de 70.000 personas. Esto representa unos 83 organizaciones de la Coordinadora de ONG a nivel nacional. También está a nivel internacional una coalición internacional donde participan millones de personas y más de 100 países. ¿Cuál es el papel de la coordinadora en este caso? Pues desde Canarias, la planificación y coordinación de la Semana de Pobreza Cero en torno a todos los 17 de octubre. ¿Qué pretendemos con esto? Difundir las actividades que se hacen en estos días y también organizamos actividades propias. En este caso hubo una rueda de prensa esta mañana en la tertulia de Radio ECA, ahora en este espacio, la conferencia, y la conferencia que se va a dar nuestra compañera sobre el genocidio del pueblo maya en Guatemala, que está financiado nuevamente por la Dirección General. Luego se va a leer un manifiesto que va a leer un compañero de ustedes. En este año sí que el lema que se ha puesto ha sido Guerra Cero, Pobreza Cero, porque basta decir que lo estamos sufriendo todos. A mí sí que me gustaría el no olvidarnos de otras guerras, porque esta es la que nos afecta, porque nos afecta a niveles económicos, pero no nos olvidemos que hay otras guerras que están olvidadas, que llevan mucho tiempo, como las de Yemen, Myanmar, Etiopía, Siria, Afganistán, o conflictos armados como Mali, Níger, Burkina Faso, Somalia, Congo, Mozambique. Con lo cual yo creo que en este caso lo de Pobreza Cero, que nos arrastra más a la pobreza porque hay unas guerras, pero no es vinculante, pero no nos podemos olvidar de esas guerras que existen y que porque no nos afecten de forma directa o menos, nos podamos olvidar. Bueno, yo no quería entreteneros más porque ya os comentaba, antes los compañeros han hablado, pero sí que me gustaría, sabiendo las personas que estáis aquí, yo creo que es importante el papel que tenéis todos vosotros. Cuando acabéis, la mayoría de las veces de pobreza que nos enteramos son por los medios de comunicación o por los periodistas. Entonces, yo sí que os invitaría a que, independientemente la parte de vuestra vida que a nivel laboral que hagáis, no os olvidéis nunca que tenéis una voz muy importante para denunciar situaciones que a nosotros nos toca, a las ONGs, paliarlas, junto con los políticos, y creo que vosotros sois la voz de esa llamada de los más pobres. Creo que es importante que la tengáis en cuenta. Insisto, hagáis lo que hagáis, creo que podéis dedicarle un poco de tiempo a esta situación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel, y gracias por ese cierre y ese llamamiento, que es de lo que se trata, que cada punto final sea un punto de partida. Terminamos este acto de presentación. Bueno, ya está en el estrado nuestra conferenciante, doña Sofía Duyu, y nuestro querido subdirector la presentará y nosotros nos retiramos. Muchísimas gracias. Sí, discúlpenme que quería dar la bienvenida y agradecer la presencia de la consejera de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, nuestra querida doña Lisquel Álvarez.
Bueno, yo os voy a presentar a la compañera, digo compañera porque ha estado también en la plataforma en su momento y se llama Sofía Duños y voy a leer el currículum porque es imposible aprendérselo de memoria. Entonces voy a intentar ser lo más rápido posible. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, posgrado en Derecho Penal en esta universidad y en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Maestría en Cooperación al Desarrollo, Migraciones y Derecho Humanitario por la Universidad de Carlos III. Desde el año 2000 ha estado vinculada a diversas entidades e instituciones españolas e internacionales, como investigadora en derechos humanos, así como en las áreas de incidencia política, sensibilización, protección de defensores, defensoras y violencia contra las mujeres. Entre el 2008 y 2013 se desempeñó como abogada litigante ante la Audiencia Nacional de España en el caso del genocidio del pueblo maya guatemalteco. Ha trabajado también como asesora del Centro de Acción Legal de Derechos Humanos en el proceso penal contra el expresidente Efraín Ríos Montt y su director de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez. En la actualidad es colaboradora de la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Autónoma de México. Pues nada, muchísimas gracias y te doy la palabra. Muchas gracias a todos, a todas por venir. Estoy contentísima de que haya gente tan joven que esté escuchando lo que voy a decir, porque bueno, lo que voy a resumir es la historia de los últimos años de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos que han buscado justicia en Guatemala y que acudieron a España también para pedir nuestra ayuda y España tendió la mano. Primero, quiero agradecer, tengo que seguir el protocolo porque es lo que hay que hacer, a la señora vicerrectora de Cooperación de la Universidad de La Laguna, a doña Lidia Cabrera, también al decano, que me ha encantado todo lo que ha dicho, José Antonio Batista, también al director general de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias, Juan Francisco Trujillo, y a José Manuel Afonso, vicepresidente de la Coordinadora de ONGs de Canarias. Cuando me llamaron para hablar del genocidio en Guatemala en este contexto de la Semana de Pobreza Cero, pues la verdad es que es la primera vez que hablo en este contexto, pero creo que es un contexto sumamente apropiado, porque como voy a exponer a lo largo de este tiempo, hoy en día la situación de Guatemala es estar al borde de una dictadura de nuevo, lamentablemente. Y la situación de los hombres y de las mujeres en Guatemala es realmente difícil. 6 de cada 10 personas en Guatemala viven en la pobreza. El 58% de los niños y niñas indígenas, 58%, teniendo en cuenta que en Guatemala la inmensa mayoría de la población es indígena, casi el 60%, viven en la desnutrición crónica, que el 8% de la población, la oligarquía de Guatemala, tiene el 80% de la tierra. Por eso me ha encantado el reparto de la tarta, como ha expresado el decano. Guatemala sigue siendo uno de los países con una tasa de violencia más alta, donde hay feminicidio. El feminicidio, pues lo conocemos, pues más de las mujeres de Ciudad Juárez, en México. En Guatemala también las mujeres sufren feminicidio, es decir, que son asesinadas precisamente por ser mujeres. Además, Guatemala hoy en día es uno de los países en los que los defensores y defensoras de derechos humanos están más en peligro. En América Latina, ustedes saben que es Colombia, lamentablemente, el país donde más ataques sufren los defensores y defensoras, pero Guatemala también está a la cabeza. Hoy en día, las mafias, el crimen organizado, han cooptado una gran parte del sistema de justicia y también del gobierno, de manera que no hay independencia de poderes. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver la pobreza en esto? ¿Y qué tiene que ver el genocidio en esto? Pues se lo voy a decir muy claramente, porque la inmensa mayoría de los pueblos que hoy en día sufren la violación del derecho a la vida, a una vida digna, a la salud, a la educación, son las víctimas del genocidio en Guatemala. Y precisamente porque no hubo
verdad, justicia y reparación por ese crimen que no solo afectó a Guatemala, sino que impacta a toda la comunidad internacional, porque así es, se dicen crímenes de lesa humanidad porque nos afectan a todos. Y Hannah Arendt, la eminente filósofa, decía que el genocidio es no solo un crimen contra los pueblos indígenas, contra los pueblos, en este caso de Guatemala, sino es un crimen contra la compasión. Y la compasión no es caridad, la compasión es sentir con el otro y hacer algo. Y por eso estamos aquí, para hacer algo. Bueno, después de esto... que tengo un aparato. Guatemala dio una lección al mundo. Dio una lección al mundo en el año 2013. ¿Por qué? Porque se dictó una sentencia histórica. No sé si ustedes oyeron hablar de la sentencia contra Ríos Montt. Sinceramente, ¿alguien lo oyó? Salió en los medios de comunicación, ¿eh? Es decir, hasta la televisión española y algunas otras televisiones hablaron del juicio contra Ríos Montt y salió en los periódicos, no solo en España. Guatemala durante un día estuvo en las noticias de los mayores noticieros de Europa y también, por supuesto, de América. En 2013 hubo una sentencia, un tribunal compuesto por 2 mujeres y un indígena, que es realmente simbólico. 2 mujeres y un indígena condenaron al dictador Efraín Ríos Montt a 80 años de cárcel. 80 años por haber cometido el crimen de genocidio contra el pueblo maya y xil y crímenes contra los deberes de humanidad, también contra este pueblo. Y esa sentencia fue histórica porque fue la primera vez que un ex jefe del Estado, como Efraín Ríos Montt, era condenado en su propio país, con sus propias leyes, por sus propios tribunales, por el crimen de genocidio. No se puede entender, yo he escrito un libro, ¿no?, que se puede comprar en todas las librerías de España para hacer un pequeño publicidad. Este libro lo escribí cuando anularon la sentencia, que ya les voy a explicar cómo fue todo. Y uno se va preguntando, ¿no?, ¿por qué? O sea, ¿por qué el ejército de Guatemala cometió crimen de genocidio? ¿Por qué se cometieron masacres? ¿Por qué se destrozaron las aldeas? Y echas para atrás y entonces llegas a un momento que es el comienzo de la guerra, porque en Guatemala hubo una guerra que duró 36 años, desde 1960 a 1996, y en esos 36 años fue donde se cometió el delito de genocidio. Pero, ¿por qué en Guatemala hubo una sucesión de dictaduras y hubo un conflicto armado? Yendo atrás, tenemos que ir al primer golpe de Estado que dio la CIA en América Latina. Y ese golpe de Estado lo patrocinó la CIA y la United Fruit Company. No creo que no estoy revelando nada, ni me vayan a decir, la van a meter a la cárcel porque lo está diciendo. No, esto está súper documentado y además no solo ha dicho la academia, sino que el propio Estados Unidos ha pedido perdón no solo por haber derrocado a un gobierno democrático, sino por todo lo que hizo Estados Unidos durante la guerra. ¿Y qué pasó? Hubo 10 años, una década, en la que en Guatemala se implementaron una serie de reformas democráticas. Fueron 2 gobiernos, el gobierno de Arévalo y el gobierno de Arbenz, que empezaron a hacer una serie de reformas para la gente. La principal, bueno, hubo una serie de decretos, pero lo más importante es que hubo dignidad, ¿no? Hubo un reconocimiento de los pueblos indígenas, se abolió la esclavitud, se permitieron los sindicatos y además, bueno, hubo una serie de reformas de la Constitución en la que los pueblos indígenas tenían derechos. No solo es que eran visibles, porque se hacían visibles, porque antes eran invisibles y muchos de ellos estaban viviendo en una situación de esclavitud o semiesclavitud, sino que hubo una reforma agraria. Esa reforma agraria en el decreto tenía un sentido, porque el 90% de la tierra estaba en el 5% de la población. Y
Entonces, además, no solo eso, sino que los grandes latifundistas tenían esas tierras ociosas, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues parecía lógico, ¿no? Porque si resulta que hay una serie de personas, una mínima cantidad de personas que tienen la United Fruit Company, lo leí ayer para repasarlo, tenía 224.000 hectáreas y el 85% de esas 225.000 hectáreas estaban ociosas, es decir, no estaban siendo productivas para nada. Entonces, lo que hizo el gobierno de Arbenz fue hacer una reforma y expropiarlas. Expropiarlas pagándole a la United Fruit Company para que el 50% de esas tierras que no estaban usando se pudieran repartir entre los campesinos. Y así fue como 500.000 de campesinos pudieron tener acceso a la tierra, una tierra que, por cierto, era suya antes, ¿verdad?, de la reforma liberal que les otorgó a la United Fruit Company esa concesión de tierra y que, pasado el periodo de la concesión, no la devolvieron al Estado, sino que la United Fruit Company se la quedó. Entonces, bueno, pues evidentemente ya se pueden entender que lo que pasó fue que en ese momento, que hay que poner el contexto de la lucha anticomunista, donde comunista en ese momento era todo. Una persona que hablaba de derecho a la educación ya era considerada comunista, una persona que hablaba de reforma agraria era comunista. Y entonces lo que pasó es que había una coincidencia en que el director de la CIA era accionista de la United Fruit Company y también el secretario de Estado, uno de los secretarios de Estado de Estados Unidos también era accionista de la United Fruit Company y convencieron al presidente Eisenhower de lo que estaba pasando en Guatemala, esas reformas democráticas y esa reforma agraria estaba convirtiendo a Guatemala en un país comunista y que eso no podía ser, que había que derrocarlo porque iba a ser la semilla del comunismo en todo el continente. Y aquí está cómo el presidente Eisenhower, con la asesoría de Foster Dulles, pues consiguen, o sea, dan el golpe de Estado en Guatemala y entonces se instaura una serie de dictaduras. La serie de dictaduras lo que hace lo primero, como obviamente, es devolver las tierras a los latifundistas y hubo como mínimo unos 5.000 asesinatos y las personas, 500.000 de campesinos que habían recibido la tierra del gobierno, pues volvieron a una situación de absoluta desprotección. Entonces empieza un conflicto armado que, como dice la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, la Comisión de Esclarecimiento Histórico que se creó bajo los auspicios de la ONU, considera que precisamente las causas del conflicto armado son que esa sucesión de dictaduras provocó que una parte del ejército de Guatemala se rebelara, porque lo que estaba... incluso una parte del ejército de Guatemala consideraba que lo que estaba ocurriendo era indecente, que no se podía reprimir a los campesinos, a los sindicalistas, a los intelectuales, a los rectores, simplemente porque eran considerados comunistas y entonces el Estado, el gobierno, el ejército se consideraba en el derecho de matarlos impunemente, ¿no? Entonces una parte del ejército de Guatemala se rebela y entonces empieza un conflicto armado, como digo, de 36 años. La Comisión de Esclarecimiento Histórico dice que las causas del conflicto armado son principalmente la injusticia estructural, la falta de acceso a la justicia, el cierre de los espacios políticos, la represión del Estado y la discriminación y el racismo. Por eso, estas causas del conflicto armado son, cuando se firman los acuerdos de paz, lo que hay que abordar, porque la paz no significa que no haya guerra. O sea, la paz viene después de una dictadura o después de una guerra civil si ha habido un abordaje de las causas del conflicto armado, la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y un abordaje de lo que hay que hacer para que no se vuelva a repetir, ¿verdad? Entonces,
Cuando estamos hablando de injusticia estructural, estamos hablando de extrema pobreza, estamos hablando de desnutrición crónica, estamos hablando de que no había servicios de salud, por ejemplo, que la inmensa mayoría de las comunidades indígenas eran discriminadas precisamente por hablar solo su idioma, por no poder, por ser obligadas a hablar castellano si querían ir a un juzgado, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, el racismo que había en Guatemala y que hoy en día perdura es considerado, sin ninguna duda, una de las causas del conflicto armado. En ese conflicto armado, centenares de personas fueron asesinadas. Tengan en cuenta, en Guatemala había 7 millones de personas, hombres, mujeres, niños, muchísimos niños. De ese 7 millones de personas hubo 250.000 víctimas. Es realmente escalofriante. Pero dice, ¿y cómo en un país tan pequeño puede haber tantas víctimas? ¿Pero por qué? Porque la razón es que en ese momento del anticomunismo, cualquier persona que pensara por sí misma era comunista. Los rectores de la universidad, lo siento, pero ustedes serían todos comunistas aquí y les podrían perseguir. ¿Por qué? Porque tienen una idea propia y porque denuncian en un foro público que hay pobreza en el lugar donde viven, ¿no? Entonces eso ya simplemente es ser comunista y en ese contexto eres perseguido, eres estigmatizado, estás en una lista negra y te eliminan. Las víctimas del conflicto armado pertenecen a todos los estratos sociales, pero principalmente a los más pobres. Al principio del conflicto armado, lo que hubo es una gran represión en la ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad había universidades, había rectores comprometidos, había asociaciones de estudiantes y la universidad se convirtió, por eso estoy encantada de estar en esta universidad, porque la universidad fue la voz, como decía antes José Manuel, la voz de los pueblos que estaban siendo víctimas de la violencia. Y entonces la universidad utilizaba su conocimiento y también su proyección nacional e internacional para denunciar la injusticia que estaba siendo perpetrada en el interior del país. Y también estaban también las organizaciones de las guerrillas, las 3 guerrillas que había, también tenían su centro ahí, pero también es donde estaban la inmensa mayoría de los sindicatos y es donde estaba también la Iglesia Católica. Y tengo que decir que en ese momento de la teología de la liberación, que no solo estaba que había aprendido en Guatemala, sino también en todo el continente, hizo que la Iglesia Católica también fuera estigmatizada como comunista y también fueran asesinados muchos sacerdotes, muchas monjas y hasta 500 catequistas. ¿Por qué? Precisamente por decir que el ejército estaba no solo, o sea, que estaba masacrando a las comunidades en el interior y el ejército estaba más al servicio, como ellos mismos decían, está más al servicio de los latifundistas que al servicio del pueblo. Entre estas 250.000 víctimas, hay que decir, o sea, todos queda tan frío, ¿no? Decir, es que se cometieron más de 600 masacres. Ya 600 ya te parece una barbaridad, pero es que más de eso son las masacres registradas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Pero hoy en día, con el esfuerzo que han hecho las organizaciones de antropología forense, que han sido fundamentales para poder esclarecer la verdad de lo ocurrido en el conflicto armado, más de 600 masacres, pero no fueron masacres pequeñas, fueron masacres algunas, por ejemplo, como la masacre de Dos R's o la masacre de Río Negro, donde fueron asesinadas más de 600 personas, con la mayor crueldad que os podéis imaginar, y todos eran, por supuesto, civiles desarmados, todos eran indígenas y eran hombres, mujeres y niños que murieron torturados y las mujeres violadas sexualmente. Esto provocó esta oleada del terror, que sobre todo duró del 78 al 84, provocó que 1 millón de personas dentro de Guatemala se desplazaran para huir de la violencia y que 500.000 de personas tuvieran que huir sobre todo a México, algunos también a Costa Rica, pero
también a México. Y también hace falta, quiero mencionar que hubo 45.000 desaparecidos. Hoy en día, la lucha de las víctimas del conflicto armado en Guatemala la encabezan las víctimas y los familiares de las víctimas, y muchas de las familias que tuvieron la desgracia de que uno de sus familiares fueran desaparecido, hoy en día siguen encabezando la lucha por la justicia en Guatemala. Como ya les he dicho, y además, pues el presidente Clinton y el presidente Obama pidieron perdón por lo que hizo, por la participación de Estados Unidos en el conflicto armado, y es que efectivamente Estados Unidos, en ese contexto de la guerra anticomunista, pues apoyó a las dictaduras a los gobiernos militares de Guatemala. Entre ellos, principalmente Reagan apoyó a Ríos Montt, del que decía que era su amigo personal y que era un hombre al que intentaban difamar. Estados Unidos, además, pues entrenó a la inmensa mayoría de los oficiales de Guatemala, también del resto de América Latina, apoyó políticamente a los dictadores de Guatemala, incluso entrenó in situ, llevó a oficiales a entrenar al ejército en Guatemala, y también financió las aldeas modelo, es decir, las aldeas donde reeducaban a los indígenas para que fueran patriotas. Como les digo, en esas oleadas del terror que comienzan en 1978 y que acaban en el 84, hubo 3 dictadores, Lucas García, Efraín Ríos Montt y Mejía Víctores, que fueron los que estuvieron a cargo de las oleadas del terror, y en estos tan pocos años, se cometieron el 90% de las violaciones de derechos humanos que se cometieron en Guatemala. Y hay que decir, ¿por qué de todas esas víctimas del terror, dónde se cometieron esas masacres? En el altiplano. ¿Contra quién se cometieron las masacres? Contra los pueblos indígenas. Hay 22 etnias en Guatemala. Las masacres se cometieron en el altiplano contra las etnias mayas. Muchas de las comunidades indígenas fueron desplazadas, sus tierras fueron apropiadas. ¿Por quién? Por el ejército y por los paramilitares, de manera que esa tarta que ya estaba mal repartida desde el principio, con el conflicto armado se volvió a repartir peor, porque los pocos indígenas que tenían sus pequeñas parcelitas, pues las perdieron durante el conflicto armado. Y primero hubo una serie de masacres indiscriminadas, después hubo unas masacres planificadas y después hubo aldeas modelo. ¿Qué tiene que ver esto con la pobreza? Pues tiene que ver mucho, porque en 1978 el Comité de Unidad Campesina se une en cooperativas. Los indígenas deciden que, ya están hartos de trabajar por menos de $1 al día en las plantaciones de la costa sur. Los indígenas dicen, es que nosotros no tenemos tierra, pero y por lo tanto tenemos que ir como jornaleros a trabajar en las cañas de azúcar en la costa sur. Pero es que eso no tiene por qué ser nuestro destino, podemos hacer otras cosas, podemos hacer cooperativas indígenas. Entonces, el Comité de Unidad Campesino no solo es que favorece, también con la colaboración de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica apoya la creación de comunidades, la creación de cooperativas, sino que además el CUC lo que hace es una serie de reivindicaciones políticas a los dictadores, y dice, esto basta ya. Y esos indígenas que iban a la costa sur a trabajar como jornaleros por una miseria, y que luego volvían a la nada porque prácticamente no tenían tierra, pues deciden unirse en cooperativas. Y entonces, ¿qué pasa? Que se cambia el sistema, que cambia la dinámica de poder, porque si la inmensa mayoría de los campesinos indígenas hacen cooperativas y dejan de ir como jornaleros a la costa sur a trabajar en las grandes plantaciones, ¿quién va a recoger la caña de azúcar? ¿No? Si ya no hay jornaleros porque están en cooperativas. Entonces, es como las cooperativas se consideran también
unas organizaciones comunistas y, por lo tanto, a perseguir, y la inmensa mayoría de las cooperativas igualmente son destruidas, se eliminan a los líderes de las cooperativas, etc. Entonces, la respuesta a la pobreza por parte de las comunidades indígenas es completamente reprimida. Y hubo un momento que fue en 1980, que a nosotros, como españoles y como españolas, nos atañe mucho. ¿Alguno de ustedes ha oído la quema de la Embajada de España en 1980 en Guatemala? Pues esa masacre se cometió en un territorio que es el territorio de la Embajada de España en Guatemala. Esa masacre fue un antes y un después en la guerra. ¿Por qué? Porque el presidente Lucas hasta 1980 había cometido las masacres en el altiplano, muy lejos de la capital. Y los campesinos y las campesinas, sobre todo las del Cook, habían recurrido o sea, querían hacer, como hacemos ahora, ¿no?, incidencia política, que deje de masacrarse a nuestra población, y habían ido a pedir ayuda a los políticos. Y el político que más ayudaba en ese momento a los campesinos indígenas era Máximo Cajal, el embajador español Máximo Cajal. Entonces, Máximo Cajal había ido principalmente al Quiché a interesarse por lo que estaba pasando con los sacerdotes y con las monjas españolas en el Quiché. Había muchos sacerdotes y monjas españolas que estaban comprometidas con los indígenas, con los pobres, y él había ido, pero también había visto todo y había recibido información de lo que pasaba. Entonces los campesinos consideraron que la Embajada de España era un lugar donde se les iba a atender. Y entonces entraron pacíficamente en la embajada el 30 de enero de 1980 y para pedir al embajador Máximo Cajal que fuera su altavoz, para que la comunidad internacional supiera que las aldeas indígenas estaban siendo masacradas, quemadas, y que realmente el terror se había apoderado de las aldeas. Y entonces entraron pacíficamente a la embajada y el embajador Máximo Cajal pues llamó al ministro de Gobernación, llamó a Lucas García, llamó al presidente, llamó a las autoridades y les dijo: han venido unos campesinos a hablar conmigo, todo está bien. Obviamente el presidente Lucas nunca contestó el teléfono, el ministro de Gobernación nunca contestó al teléfono. Lo que hizo fue mandar a la Policía Nacional, al Comando 6, que era el comando más temido de las fuerzas especiales de la policía, a quemar a toda la gente que estaba dentro de la embajada. Murieron calcinadas, murieron quemadas vivas 37 personas, incluido todo el personal de la embajada, y el único sobreviviente fue el embajador Máximo Cajal. Miento, sobrevivieron 2 personas, el embajador Máximo Cajal y un indígena campesino que se llamaba Yuja. Ahora no me sé el nombre. El campesino Yuja. Este campesino fue llevado al hospital y las fuerzas especiales del ejército o de la policía, suponemos que de la policía, lo fueron a asesinar al hospital. Y Máximo Cajal pues, fue sacado de Guatemala en el maletero del coche del embajador de Alemania, también con la ayuda del embajador francés. Y eso, la quema de la Embajada de España no solo supuso la ruptura de las relaciones diplomáticas de España con Guatemala, sino que supuso también un antes y un después en la guerra, porque ya no solo es matar indígenas pobres a los que la comunidad internacional realmente no hace ni caso, es que han matado a todos los indígenas que habían ido a pedir al embajador que les apoyara, sino a todo el personal español también que estaba trabajando en la embajada. Entonces,
realmente esto se comete durante el periodo de Lucas García, y entonces la comunidad internacional empieza también a poner a saber qué es lo que está pasando un poco en Guatemala, y el dictador, y Efraín Ríos Montt da un golpe de Estado que incluso por la gente más abierta, más progresista, más demócrata del país, consideraba que Ríos Montt llegaba para parar el terror. Y estaban contentos porque, bueno, por lo menos hay un cambio. No, pues se equivocaron los optimistas, porque hubo un giro, un agravamiento de la situación de los campesinos indígenas con la dictadura de Ríos Montt. Ríos Montt está aquí en medio. Entonces, los asesores de Ríos Montt dijeron, bueno, es que esto tiene que ser más científico. ¿Por qué? Porque es un caos, estamos matando 600 personas en una comunidad, 400 en otra, es un caos, principalmente porque es mucho caos y ¿qué se hace con la tierra? ¿Cómo se reparte? Entonces, bueno, ellos decían, no, hay que hacer una política de exterminio científico. Y entonces deciden planificar la destrucción de las comunidades indígenas. ¿Y cómo lo planifican? Dicen que hay que destruir al 30% de la población, hay que eliminarlos bajo tortura, violación sexual, hay que destruir todas sus aldeas, sus cosechas, sus animales, y al 70% consideran que, claro, el 30% va a huir y el 30% restante lo van a llevar a campos de concentración. Y es lo que se llaman aldeas modelo. Esa es una de las exhumaciones pero seguro que están pensando, es que no tiene sentido. ¿Por qué hay que destruir? ¿Por qué hay que matar hasta las raíces a los pueblos mayas? O sea, es que yo, cuando estaba escribiendo el libro, es que digo, ¿pero cómo? ¿Cómo? Porque uno se tiene que pensar, ¿no? ¿Cómo ha podido pasar esto? Para que no se vuelva a repetir. Tenemos que hacer lo posible para que no haya las condiciones para que esa violencia se repita, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En 1979 llega al poder el Frente Sandinista en Nicaragua, y Estados Unidos considera que, bueno, que ya con Nicaragua tiene bastante, y entonces Centroamérica no le puede pasar lo mismo. Y, por supuesto, Guatemala es el centro de operaciones. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría es indígena y no le importa a nadie. ¿Porque creéis realmente que si las masacres hubieran sido contra blancos católicos, hubiera sido tan silenciado? Obviamente no. Entonces, después de 1979, ya el ejército de Guatemala, los dictadores y su ejército, Ríos Montt y Lucas García, consideran que, claro, no han podido combatir a la guerrilla, a las tres guerrillas que en ese momento se unen en la URNG. No han podido combatir a la guerrilla. ¿Por qué? Porque las guerrillas conocen muy bien el altiplano y no consiguen vencerlas militarmente. Y entonces, ¿qué es lo que deciden? Hacer algo realmente cobarde y cruel, que es matar a las comunidades indígenas que supuestamente van a apoyar a las guerrillas. ¡Qué barbaridad!, ¿no? No habían hecho nada, no habían hecho absolutamente nada. Lo que habían hecho es unirse en cooperativas, defender, buscar salud, ir al gobierno central y decirle que basta ya de masacres, pero en ese momento ya la paranoia anticomunista dice, bueno, pues el gobierno dice, ya no solo vamos a matar comunistas, ¿verdad?, sino todos aquellos que pudieran llegar a ser comunistas. Pero eso es un delirio. ¿Por qué van a llegar a ser comunistas? Pues el ejército, en sus análisis, consideran que el pueblo maya Ixil, dicen literalmente, porque el pueblo maya Ixil se resiste a la castellanización, porque el pueblo maya Ixil es extremadamente pobre, porque llevan 400 años, como dicen ellos, 400 años de opresión y de injusticia. Y el pueblo maya Ixil está reivindicando su tierra, su idioma y sus derechos. Y eso los convierte en comunistas. No habían hecho nada, no habían matado a nadie, simplemente porque en esa paranoia de combatir al comunismo, esas comunidades indígenas
eran, como decía el ejército, susceptibles de unirse a la guerrilla. ¿Por qué? Porque buscaban justicia social. Entonces decidieron hacer una política que se llama quitar el agua al pez. No sé si ustedes la han oído, que es no pueden combatir directamente la guerrilla, o no lo intentan, o no lo quieren, o les viene fenomenal como que esté ahí la guerrilla, y entonces deciden que van a atacar a los pueblos mayas más reivindicativos. Y entonces ahí es como los pueblos mayas, por ejemplo, uno de los 22 es el pueblo maya Ixil, primero sufre una oleada de masacres y después a los sobrevivientes los llevan, me falta poco tiempo ya, 10 minutos, benditos. Bueno, me he extendido muchísimo, perdón. Bueno, voy a ver qué hago. En 1996 entonces se firman los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz que si se hubieran cumplido hubieran supuesto el reconocimiento de los derechos de las víctimas, una reforma agraria, y hubieran supuesto que la situación socioeconómica de las víctimas hubiera cambiado. Sin embargo, los acuerdos de paz se quedaron completamente en papel mojado. La Comisión de Esclarecimiento Histórico, que se creó bajo los auspicios de la ONU, y el REMI, el Informe de Recuperación de la Memoria Histórica, creado por la Iglesia Católica, por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, llegaron a una conclusión, y es que el 95% de las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante el conflicto armado son responsabilidad del Ejército de Guatemala, que las guerrillas habían cometido el 3% de las violaciones de derechos, de los actos de violencia del conflicto armado, y que en 1982 el ejército había cometido actos de genocidio contra algunos pueblos mayas, entre otros el pueblo maya Ixil. Entonces, estas conclusiones fueron un impacto, ¿no? Un impacto grandísimo. Bueno, ¿qué pasó en 1999? Ahora tengo que ir muy rápido. En 1999 ya llevábamos 3 años desde la firma de los acuerdos de paz, y en 1999 las organizaciones de derechos humanos, las asociaciones de víctimas dicen, bueno, pero que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, si ha habido un crimen de genocidio contra los pueblos mayas, tenemos que buscar justicia. Podemos buscar justicia en Guatemala y podemos buscar justicia fuera. ¿Cómo se busca justicia fuera? En un país donde tenga recogido el principio de jurisdicción universal. Sabéis que la Audiencia Nacional Española durante varios años, hasta la última reforma, había juzgado a los responsables de crímenes de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos fuera del territorio español, en virtud del principio de jurisdicción universal. Entonces, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, acude a las organizaciones españolas para que sean el respaldo jurídico de esta demanda. ¿Por qué? Entre otras cosas, no solo porque tenemos el principio de jurisdicción universal, teníamos, sino porque se había cometido la quema de la Embajada de España, suponía un vínculo estrecho. Además, uno de los hermanos de Rigoberta Menchú murió en la quema de la Embajada. Entonces, Rigoberta Menchú llega a España con el deseo de que esta denuncia contra los militares y policías que habían responsables de los crímenes internacionales pues se pudieran juzgar aquí en España. Y entonces cuenta Rigoberta Menchú con el apoyo de comisiones obreras como representante legal, que luego también se convierte en acusación popular. El juez, bastante famoso también, que es Santiago Pedraz, es el que en el año 2005 hace algo que cambia la historia, que es dicta una orden de búsqueda y captura contra Ríos Montt. Entonces, ¿qué pasa? Que si Ríos Montt en ese momento estaba cubierto por la inmunidad que tenía como parlamentario, como diputado, pero en este momento la Audiencia Nacional Española dicta orden de búsqueda y captura y él, en ese momento está protegido por la inmunidad, pero todo esto, lamentablemente, lo tendré que contar otro día, me pueden invitar porque me he enrollado mucho y no voy a poder contar esto. Entonces, Ríos Montt, en el año 2012, Ríos Montt se encuentra que tiene una orden de búsqueda y captura de la Audiencia Nacional Española y no puede salir del país,
y tiene una situación más compleja en el país porque ha habido unos cambios muy, muy importantes en Guatemala que lo tienen un poco asustado, por así decirlo, porque ha cambiado la fiscal general del Estado, se involucra en la lucha contra la impunidad y la fiscal Claudia Paz y Paz crea una unidad de persecución de los crímenes del conflicto armado y pone a sus fiscales a trabajar. Entonces, la Fiscalía había logrado la imputación de unos altos, de unos militares de la época de Ríos Montt. Entonces, él dice, si el jefe del Estado Mayor de mi ejército, cuando yo estaba en el poder, tiene una imputación por genocidio, pues lo mismo yo también voy a ser perseguido y voy a ser llevado a los tribunales. Entonces Ríos Montt decide presentarse a la Fiscalía y dice, bueno, dicen que puede haber algo contra mí. Y el fiscal dice, sí, muy bien, le vamos a llamar a su primera declaración. Y entonces así es como empieza un momento histórico que es el juicio contra Ríos Montt. Como les digo, había cambiado mucho la situación porque había habido un cambio estructural importantísimo en el sistema de justicia, que es que hay una fiscal general del Estado comprometidísima. Hoy Claudia Paz y Paz vive en el exilio. Estaba la presencia de la CICIG, de la Comisión Internacional contra la Impunidad, comisión que debo decir que fue apoyada políticamente y financiada con la cooperación española, o sea que la cooperación también es apoyar este tipo de instituciones que luchan contra la impunidad, como es la CICIG. Y la cooperación española había apoyado mucho a las organizaciones que estaban luchando por la memoria y la justicia en Guatemala. Entonces, las organizaciones habían estado trabajando con el apoyo de la cooperación española, por supuesto, mucho, para ir recabando durante años todas las pruebas para hacer posible una sentencia. Entonces, la cooperación internacional apoyaba a estas organizaciones, también las protegía y otro dato importantísimo es que Estados Unidos apoyaba este juicio contra Ríos Montt. El apoyo de todas las embajadas de Estados Unidos, de Europa, el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la unidad de todas las organizaciones que es verdad que a veces nos peleamos mucho, ¿no? Y nos picamos entre nosotras, pues han financiado muestra y a mí no, y no sé qué. Bueno, eso realmente no pasó en Guatemala porque todas las organizaciones consideraban que estaban viviendo un momento histórico, que es que el dictador Efraín Ríos Montt estaba siendo juzgado en su propio país por genocidio. Aquí quiero que vean a los abogados porque un cambio que sí que ha habido es que gracias a la cooperación internacional y gracias a las becas, muchos abogados, muchos indígenas, hombres y mujeres, muchas mujeres indígenas recientemente han sido formadas en universidades públicas muy buenas y han conseguido no solo ser abogados y abogadas, sino también llegar a ser jueces y juezas. Entonces, después de que Efraín Ríos Montt se presenta a los tribunales y es como, por fin, 13 años llevamos recabando todas las pruebas, tenemos más de 900 fosas comunes exhumadas gracias al trabajo de los antropólogos, de la FAFG, de Kafka, todo eso que se fue haciendo, todas esas pruebas que se fueron recabando poco a poco, con un bajísimo perfil porque no era el momento, todo eso, las informaciones que se había recibido, los testigos, los peritos, todo eso que durante 13 años estuvimos trabajando, llegó un momento en que pudo ser utilizado. Y entonces este tribunal, presidido por la jueza Yasmín Barrios, condenó a Efraín Ríos Montt por genocidio a 80 años de cárcel. Dicen, bueno, si tengo 3 minutos, quiero hacer hincapié en esto. En todos los conflictos armados hay un crimen que se comete contra las mujeres para destruir no solo a las mujeres, sino a sus familias y sus comunidades, y es la violencia sexual. Todos los conflictos, desde los más antiguos que conozcamos, pasando por los actuales, por los pasados, es la violación sexual contra las mujeres. En ese momento, en Guatemala, en un clima también
un racismo profundísimo, las mujeres sobrevivientes de violencia sexual acudieron al tribunal a contar lo que pasó, lo que sufrieron. Y estas mujeres indígenas acudieron, muchas con el velo tapadas la cara porque realmente siguen sufriendo el estigma de haber sufrido la violencia sexual, y acudieron al tribunal a contar cómo el ejército las había violado antes, durante las masacres, y las había violado también en los campos de concentración. Por ejemplo, esta mujer, que habló en su idioma, por supuesto, en el idioma Ixil, porque todos los testigos pudieron hablar en su propio idioma. Al final, Efraín Ríos Montt dio su última declaración, y él dijo, entre otras cosas, que nunca había ordenado matar a nadie, que nunca había ordenado, y que él no tenía nada que ver, que si hubo algún exceso de su ejército, él nunca lo había ordenado y nunca había sabido. Pero se le dio la palabra, porque así son las reglas del juego. Sí, él tenía derecho a hacer su última declaración y la hizo. Hubo, como digo, una sentencia histórica, no solo porque condenaba a Ríos Montt por genocidio, sino porque contenía una serie de medidas de reparación del pueblo maya, incluido el perdón público, pero también incluido todas las medidas que pudieran ser de dignificación de las víctimas. Esas medidas de dignificación son el reconocimiento de sus derechos, principalmente que estamos en pobreza cero, y dignidad, que tiene que ver todo. Y entonces, bueno, aquí está esa histórica sentencia que digo que salió hasta en la televisión española, salió ese momento, historia de victoria y reparación para las víctimas, pero bueno, esa victoria duró muy poco, duró exactamente 10 días, porque hubo, dentro del análisis de contexto, que no me da tiempo a explicarles porque sería un poquito más largo, pero hubo algo que realmente no tuvimos en cuenta nosotros a la hora de analizar el contexto. Se nos fue, porque hubo qué oposición había a nosotros, a los abogados, a las organizaciones, a los testigos, a las víctimas. Efectivamente, el ejército, ¿no? Se puede entender que se está juzgando al ministro de Defensa, está juzgando al máximo responsable del ejército. El ejército se siente señalado, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, pues el ejército estuvo atacando a las organizaciones de derechos humanos de diferentes maneras, pero hubo un sector de la población que hizo algo peor. Bueno, no sé si peor, pero por lo menos ejerció una presión para que se anulara la sentencia, y que fue la oligarquía del país. Ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué la oligarquía tiene que pedir a la Corte de Constitucionalidad que anule la sentencia? ¿Qué tiene que ver la oligarquía, el poder económico, para que esté tan en contra de esta sentencia? Pues efectivamente tiene mucho que ver, porque el 30% del gobierno de Ríos Montt estaba compuesto por miembros de la oligarquía financiera y sobre todo latifundistas. Y la hija de Ríos Montt, Zuri Ríos, había ido a los máximos empresarios del país a decirle que si caía su padre, caían ellos. Y ella misma lo decía, y lo decía en la prensa: si cae mi padre, que era jefe del Estado, pues caen ustedes, porque ustedes financiaron al ejército, ustedes pagaron las nóminas del ejército, ustedes impusieron la agenda económica, y entonces ella misma decía: a mí lo que me preocupa, decía en la prensa, a mí lo que me preocupa es que si cae mi padre, pues van a caer todas estas familias de la oligarquía, porque además ponía ejemplos: miren lo que ha pasado en Argentina, miren lo que ha pasado. Entonces, la oligarquía, en un momento dado, unida en el CACIF, que es dio una rueda de prensa 10 días después de la histórica sentencia y públicamente pidió que la Corte de Constitucionalidad anulara la sentencia. Nadie se podía creer que una sentencia histórica podía ser anulada de un día para otro, después de 13 años luchando para que las víctimas tuvieran justicia. Pues 10 días después la Corte de Constitucionalidad anula esta sentencia ilegalmente, y obviamente el juicio en la Corte de Constitucionalidad pide que se repita el juicio contra el dictador. Se repite a puerta cerrada, porque ya
casualmente, ¿verdad? Tenía demencia, ya Ríos Montt, y tuvo que ser juzgado en un procedimiento especial a puerta cerrada, y muy poco ya cuando se estaban presentando las pruebas finales, el dictador muere. Ante esta situación de desolación total, ¿no? Porque pueden imaginar, si yo estaba desolada, que, bueno, pues sí, la verdad que toda mi vida profesional había estado dedicada a apoyar estos juicios durante 13 años, pero sobre todo, pero sobre todo por las víctimas, ¿no? Entonces fue cuando decidí escribir este libro que se llama Los papeles secretos del genocidio, porque digo, es que no solo... es que podemos hacer algo y cada uno puede hacer lo que sea. Y yo sé pensar y sé escribir, así que escribí ese libro. Y solo les quiero decir que hoy en día la inmensa mayoría de los pobres son las víctimas del genocidio. La inmensa mayoría de los niños y niñas que sufren desnutrición crónica son hijos, son descendientes de los sobrevivientes del genocidio, y que hoy en día la injusta distribución de la tierra sigue creando injusticia estructural. Muchísimas gracias.